Hola amigos, bienvenidos a este primer episodio de Más Humanos. Este es un episodio muy especial para mí, ya que voy a compartirles cosas y sentimientos muy personales, pero que creo que es realmente necesario para conocernos y al hacer esto, poder compartir con ustedes mi lado más humano. Así que les preparé un pequeño escrito. Desde muy pequeña me di cuenta que soy una persona muy sensible y muy en contacto con sus emociones, lo cual conlleva no solo el lado bueno, sino también el otro. Mis primeros recuerdos son dentro de una hermosa familia, siendo muy amada por mis papás y mis dos hermanos mayores, hombres. Al ser yo la más pequeña y única mujer, se formó un lado muy importante de mi personalidad. Como en toda familia, o al menos en la mayoría, existía también la disfuncionalidad. Hubieron muchas cosas y situaciones muy duras que trajeron experiencias y situaciones difíciles para mí. Hubo momentos en mi niñez y preadolescencia en que me sentí sola y me costaba encontrar mi lugar. Siempre se me facilitó más relacionarme con los adultos o personas más grandes y por otro lado, entre la gente de mi edad, siempre se me facilitó más relacionarme y hacer amistad con niños que con niñas. Probablemente por haber crecido con dos hermanos y hombres, donde no existían los juegos de muñecas, sino las guerritas, las avalanchas y los balones. Y si querías jugar, había que jugar a eso. Recuerdo solamente una Barbie que terminó arrumbada y se sustituyó por el Nintendo, y fui la mejor en Tetris y Mario Kart. Algo que siempre fue mío era el deseo de compartir y comunicar, siempre preocupada por los sentimientos de los demás, a veces más que por los propios. Mi papá me platica anécdotas en las que al llegar por mí en primaria, en una escuela de monjas en la que iba, que ese es otro tema, porque en ese entonces no existía como ahora la apertura y personalización del aprendizaje, y entonces mi inquietud, curiosidad o creatividad era mal visto o castigado, algo que las niñas bien portadas no hacían, por lo que terminé expulsada, sí, una niñita de 8 años. Pero regresando al punto, me platica también que nunca me encontraba en mi patio. Tenía que ir a buscarme al de prepa o universidad. Y ahí era donde estaba yo, en medio de una bola de jovencitas de prepa, platicando como amigas y entre risas. Y claro, ofreciéndoles a mis hermanos como grandes partidos. Otras veces lo paraba la monjita encargada de la cooperativa para cobrarle mi cuenta. Sí, pues en el recreo veía niñas que no llevaban lunch o iba con mis amigas y pedía de todo para desayunar y le decía que me lo cargara por favor a la cuenta para cuando llegaran por mí. A lo que le daba mucha risa a la monjita, pero claro que lo hacía. Otras veces me encontraba en el salón de universidad sola, sin una sola persona dentro o fuera del salón, y yo subida en el escritorio del profesor dando clases a mis amigos o alumnos invisibles, escribiendo en el pizarrón la tarea y claro, regañando por lo mismo que a mí, las monjitas me regañaban. Me acababa gises enteros. También recuerdo hacer lo mismo en mi casa. Era mi juego favorito. Tuvieron que dejarme un espacio en la pared para que pudiera rayarla a gusto y usarla de pizarrón. En mi recámara sí tenía alumnos y público de mis conferencias, mis peluches. Otro tipo de entretenimiento de mis favoritos era hacerles shows a mis familiares y montaba toda una coreografía o la improvisaba. Y mi accesorio favorito era una sudadera amarilla de mi hermano que me ponía en la cabeza a modo de peluca y entonces sí, yo en güera, los tenía secuestrados y en chantaje para que se chutaran todos mis conciertos. Otro momento de juegos importante que recuerdo era esperar a que mi mamá se fuera a trabajar para entrar a su closet, que era mi centro comercial favorito. Y recuerdo que tenía tacones de todos los colores, no es broma, en ese tiempo era la moda, y me ponía sus faldas o vestidos y sus tacones, y me sentaba horas en un espejo grande que tenían en el cuarto de mis papás a entrevistarme. Qué habilidad la mía, no solo era la entrevistada, sino también la entrevistadora. Hoy recuerdo todo esto y los momentos difíciles y felices y comprendo que fueron perfectos para mí, para ser la persona que soy hoy y en quien me sigo convirtiendo todos los días. Cada situación dura o dolorosa estaba formando mi carácter y resiliencia. Y cada situación hermosa, mis valores, mis prioridades y mis pasiones. Si de algo estaba segura mi pan pequeñita, es que quería compartir y comunicar. Desde muy niña tuve animalitos en casa. Mi papá me regaló una preciosa perrita cocker llamada Honey, que fue mi primer perrita. Ella vivió 10 años y me enseñó un montón de cosas. Hoy aún me sigue recordando muchas y acompañando.
Antes de que se fuera al cielo, me regaló otra, pues él ya sabía que esto iba a suceder, y fue una perrita maravillosa llamada Sara, quien pude disfrutar ahora sí más, porque recuerdo que ya era adolescente. Ella sin duda marcó el rumbo de mi conexión con los perros. Después de ella siguieron más, hasta el día de hoy, mis perritos, que son mi más grande inspiración y motor para haber creado Woof Miau y Más Humanos. En orden de aparición, Max, Sansón, Casco y Shanti, pero ya en otros episodios hablaremos de ellos. Hay una pregunta que me hacen muy seguido, que es cómo surgió o cómo empezó este amor o ganas de dedicarme a los animales y al bienestar animal. Y la respuesta no la tengo yo. Creo que es algo que la vida me tenía preparado y que yo solo fui descubriendo y sobre todo escuchando, porque es muy fácil escuchar esas voces exteriores en lugar de la voz interna, en lugar de escuchar tu propósito y dejarte llevar por lo que hacen los demás, por la sociedad, por el que dirán, por lo más fácil o por el deber ser. Sin embargo, en mi corazón no había voz bajita, hablaba bastante alto. Recuerdo que de muy niña, al ver las películas de animales, aunque fuera de Disney, ni siquiera podía ver muchas de las escenas. Recuerdo que cuando veía El Rey León con mi papá, me ponía muy triste la escena en la que Mufasa se va al cielo. Tanto así que la primera vez que la vi, me traumé, aguanté el llanto para hacérmela fuerte y no pude dormir y me la pasé llorando. ¿Cómo era posible que sucediera eso? Y entonces, cada que ponía esa o cualquier otra película y venía una de esas escenas, a mí casualmente me daban ganas de ir al baño o por algo a mi recámara. Y pedía por favor no ponerle pausa. Obviamente mi familia se daba cuenta. Pero bueno, así era yo. Entonces prefería no verlas y mejor simplemente saltarme esas partes. Pero pensando ya más grande, la primera vez que me enfrenté a algo relacionado con el bienestar animal y que sin saberlo era esa la señal de mi vida para hacer lo que quería hacer y hoy hago, a lo que me quería dedicar, llegó en el 2011, cuando un hermoso perrito llamado Loki, por mí, tocó mi vida. Navegando en mis redes, me detuvo una publicación de una amiga de primaria que compartía la publicación de otra persona pidiendo apoyo para rescatar de una casa abandonada a 3 o 4 perritos que estaban en condiciones muy tristes. Puso fotos y yo no podía creer lo que estaba viendo y leyendo. Para ese entonces yo ya tenía a mi perrito Max, a quien amaba y atesoraba. ¿Cómo podía hacer esto? ¿Existían las personas que maltrataban animales? ¿Por qué no los querían si eran suyos y eran tan hermosos? ¿Por qué llevaban meses y una vida así de sufrimiento y nadie hacía nada? 1000 preguntas indignantes vinieron hacia mí. Se había compartido no sé cuántas veces y tenía miles de likes y comentarios de pobrecitos. Qué feo, gracias por ayudarlos, pero en realidad nadie estaba haciendo nada. Al ponerme en contacto con él y preguntar en qué podía ayudar, me platicó que él y otras personas le estaban llevando de vez en cuando a los perritos alimento, pero que no se podía hacer más porque nadie se podía quedar a todos. Inmediatamente le ofrecí resguardo y lo convencí de sacarlos antes de que algo más le sucediera. Organicé sola todo el rescate y al día siguiente ya íbamos en camino por ellos. Afortunadamente me comentó que él podría resguardar a uno, a alguien más a otro y que entonces solo me correspondía llevarme a uno, al macho, un cocker hermoso, ya grandecito, y su cuerpo mostraba todos los signos de la vida tan triste que había llevado. Me platicó que prácticamente toda su vida habían vivido amarrados en ese patio, como se veía en las fotos. Tenía la marca del collar ya como una cicatriz. Así que ese día, en ese momento y con este ángel que siempre recordaré y llevo en mi corazón, Loki, a quien nombré así, sin saberlo comenzaba esta misión, esta aventura y este turbulento camino del bienestar animal. La historia de Loki es larga. Ya tendremos oportunidad de contárselas más adelante y estoy segura que tocará muchos corazones. Después de él siguieron muchos otros, hasta la fecha, por más de 10 años, y seguirán más. Esta ha sido una experiencia invaluable y sumamente gratificante, pero también muy agridulce y estoy ansiosa por contarles también todo esto más adelante. Hoy quería iniciar este primer episodio contándoles más sobre mí y abriéndoles por completo mi casa y mi corazón para compartirles cuál es la razón
¿Y cuál es el motivo más profundo de haber creado Woof Miau y ahora Más Humanos? En los siguientes episodios hablaremos de estos proyectos y muchísimas cosas más. Traeremos a la mesa temas más profundos, pero también toda la información que me sea posible para seguirnos adentrando en el mundo de los animales. En verdad, no tienen idea de todo lo que ellos dan y están dispuestos a enseñar a quienes queramos escuchar. Ayudar no debe tener causa o segmento. Ayudar es hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos, por quien podamos, siempre. Hay personas y animales que lo necesitan, pero también causas. Qué bendición poder estar del lado del que brinda ayuda y no del que la necesita, porque la vida da muchas vueltas. Si algo he aprendido en estos años es que la vida es un boomerang y sin duda todo lo que das vuelve a ti multiplicado. Así que aguas porque funciona, para bien y para mal. Creo en la energía, en la bondad y en que Dios y el universo mueven piezas para nosotros. Hoy pongo este nuevo proyecto en sus manos. Creo en un mundo donde seamos más los buenos. Creo en la humanidad y en el espíritu de la naturaleza. En una sociedad donde seamos más humanos entre nosotros y con las demás especies. Creo en proyectos que favorezcan también a los demás y no solo a nosotros, que tengan alma y propósito. Creo que este puede ser un espacio en el que cada vez seamos más humanos en cantidad, pero sobre todo en calidad. Gracias por escucharme y haber conectado conmigo. Soy Pamela Díaz y sean bienvenidos a Más Humanos.